Saludo a el profeta de las políticas públicas, Salomón Chertorivsky. Salo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, estimado Leo, esperando que tú, que la producción y que quienes nos escuchan se encuentren con salud. Así es, eso esperamos, pero la verdad es que estamos preocupados, Salomón, por eso te llamamos. No es que haya un rebrote en el país, porque nunca hemos acabado el primer brote. ¿Qué hay? ¿Una aceleración de los casos? ¿Qué está pasando, Salomón? Es correcto, Leo, un rebrote es del que podemos hablar en Europa, en España, en Italia, en Alemania, en donde hubo una primera ola de muchos casos. Por ejemplo, Alemania en esa primera ola llegó a días de 7,000 casos diarios. Tenemos la gráfica, Salomón, si quieres, precisamente la de Alemania. Buenísimo, vamos a buenísimo. Ponerla en la pantalla y platícanos. Ahí está, Perfecto. Mira. Pues fíjate, Alemania, pues claramente hay un rebrote, ¿no? Es decir, hubo una primera oleada en marzo, lograron controlar lo que ahí venía y nuevamente agosto empezó a crecer y ya para octubre traemos, en el caso de Alemania, pues alrededor de 10,000 casos, más de los que se tuvo en la primera ola. Tenemos otros casos, por ejemplo, el de Estados Unidos, Leo, en donde no ha habido control en ningún momento y lo que ha habido repuntes. Estados Unidos tuvo, por ejemplo, unas primeras olas de 30,000 casos diarios, 35,000 casos diarios. Después, en los meses de julio, empezó a subir hasta llegar casi 80,000 casos diarios y en la actualidad están arriba de los 60,000 casos diarios. Es decir, nunca se controló, de manera además muy heterogénea en los diferentes estados, pero fue subiendo y bajando. Tenemos países en donde se controló, ¿no? Si podemos poner, por ejemplo, Nueva Zelanda, me parece un caso fantástico. Sí. Hubo días de 150 casos y hoy no tenemos días de más de 20 casos. Y tenemos el Hoy caso hay de más México. casos en Morena que en Nueva Zelanda. Sí, en la Casa Blanca hay más casos que en Nueva Zelanda o que en Vietnam, ¿no? Por ejemplo, en efecto. Y hay casos como el de México, que como bien decías en la introducción, lo que vemos es que desde el primer caso a finales de febrero, 28 de febrero para ser exactos, nunca se controló. Es decir, siempre ha habido más casos y de manera continua. A partir de mediados de agosto es que en efecto hubo un momento en donde llegamos al pico hacia finales de julio, principios de agosto, empezó a reducirse la tasa de crecimiento. Ojo, en México nunca hemos tenido menos de 3,000, 4,000 casos al día, es decir, todavía aún con el subregistro en los datos, lo que tenemos en nuestro país es pues que nunca ha sido controlado. Siempre el número de infectados ha sido muy alto. En Europa y en los casos donde ha habido control, Leo, lo que vemos que ha funcionado, yo te diría, si tuviéramos que súper resumir, yo te diría 3 cosas, Leo. Uno es el número de pruebas y el rastreo que se hace con esas pruebas para actuar en consecuencia de los casos positivos que se encuentran. Hacer confinamientos quirúrgicos o tomar medidas en los espacios donde está habiendo un alto grado de contagio. Lo segundo han sido las medidas para obligar el uso de la mascarilla y el uso eficiente de la mascarilla, que ha tenido que ver con las medidas que impone el propio gobierno o bien el cómo lo utiliza la gente. Mira, un caso muy interesante de una encuesta que hicieron médicos catalanes de utilización de cubreboca mostraba que 94% de los españoles utilizaban el cubreboca cuando iban al súper, al banco, muy alto. En las tiendas, muy alto. Sí. 71% de los españoles lo utilizaba incluso en la calle, también muy alto, Leo. Pero
el descubrimiento de esta encuesta, insisto, es una encuesta, no es un estudio todavía científico, pero 8% de los españoles solamente utilizaba el cubreboca en los espacios sociales o familiares donde se sentía relajado. Esto incluyendo las fiestas entre conocidos, Leo. Y es en esos espacios donde empieza el mayor número de contagios. Fíjate, en Italia el 50% de los nuevos contagios se da en las vacaciones de verano, es decir, donde se relaja y en particular el uso del cubrebocas. Entonces, Leo, lo que te podría decir es que para México, lamentablemente, ahora sí que mi proyección es que vamos en las próximas semanas a una importante aceleración del número de casos. Vamos a tener muchos más casos en nuestro país en las próximas semanas. Ojalá y me equivoque. ¿Pero qué consecuencias tendría esto, Salomón? ¿Podríamos regresar al quédate en casa, al confinamiento? Que sería terrible para la economía mexicana, ¿no? Por supuesto, yo creo que un confinamiento total es casi imposible. En efecto, no lo aguanta, y más porque no ha habido las medidas, pero yo te diría, Leo, además porque el mundo, la ciencia médica, los países han aprendido lo que se tiene que hacer. Y yo te diría, 4 cosas son por las cuales se pueden las próximas semanas acelerar, y sobre estas 4 cosas habría que actuar. Número 1, necesitamos acelerar el número de pruebas, Leo, para poder hacer búsquedas y confinamientos quirúrgicos. Leo, países como Alemania están haciendo 50 pruebas por cada caso positivo. Países como Vietnam, o Nueva Zelanda, que ya veíamos, hacen 800 pruebas por cada caso confirmado. Estados Unidos está haciendo 20, pero nosotros estamos haciendo 2.5 pruebas por cada caso confirmado. Es decir, no estamos haciendo pruebas. Cuando dices casos confirmados, es alrededor de la gente que tuvo positivo. Lo que sumas es de cada caso confirmado, sí, ¿cuántas pruebas realizaste? Okay. Ojalá, para hacer un buen mecanismo de control, necesitarías hacer la trazabilidad o la búsqueda del caso positivo. No, esto, lo que te estoy diciendo es simplemente, simple y llanamente, control. Segundo, Leo, la mascarilla, el cubreboca. Hay que mandatarlo en los lugares públicos cerrados. No tendría que ser ya una discusión. Cada día hay más evidencia. Hay un nuevo estudio de la Universidad de Birmingham en donde estudian los viajes en avión, viajes de más de 10 horas, Leo, en donde sube gente que era positiva y no hay contagios por la cuando mascarilla. El uso de la mascarilla es obligatorio. Oye, se nos acaba, perdón, el programa. 2 cosas más. Rápidamente. Leo, rapidísimo. Hay un hartazgo y hay un relajamiento social por necesidad y porque ya pasó mucho. Hay que hacer conciencia de que esto será largo. Y cuarto y último, ya empezamos el otoño, viene el invierno, vienen los problemas respiratorios tradicionales, viene la influenza estacional, necesitamos acelerar las medidas. Ya hoy, Leo, nuestros hospitales más importantes en la Ciudad de México vuelven a estar llenos en sus cuidados intensivos y en sus urgencias. Necesitamos hacer conciencia que esto será largo y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer va a representar nuestra salud y de nuestro prójimo. Y lo que haga el gobierno va a representar la vida o la muerte de cientos de miles de personas, Leo. Pues muchas gracias, profeta. Buenas noches. Muchas gracias, Leo. Saludos. Aquí termina la edición de hoy. Yo lo espero mañana, viernes, edición de fin de semana. Junto con Julio Patán y José Antonio Valdés voy a platicar con el director de cine mexicano Michel Franco sobre su más reciente película Nuevo Orden, que se estrenó hoy jueves después de ganar en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Buenas noches.